Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Les damos la bienvenida y agradecidos porque nos acompañen tanto ustedes, niñas, niños y la familia que está con ustedes o quienes les acompañan. Gracias, bienvenidos a un programa, una clase más de Casa de Alabanza Kids siguiendo a Jesús. Bueno, bienvenidas también ustedes, niñas, niños. Y bueno, nuestra clase de hoy es 3 hebreos y el horno de fuego. Interesante, ¿verdad? Bueno, miren o escuchen y vamos a ver lo que será nuestra clase. Cuando pensamos en un horno, cuando hablamos de un horno, quizá pensamos en algo que nos ayuda a calentar a lo mejor algo de comida, a lo mejor la rebanada de pizza que todavía tenemos ahí, o hacer las palomitas para ver alguna película, o quizá también pensamos en un horno diferente, quizá en aquellos que nos ayudan a esos hechos con ladrillo y que nos permiten cocinar algo. Utilizan fuego, algunos gas, algunos con la corriente eléctrica, y con eso podemos hacer que los alimentos estén calientes. Bueno, un horno tiene esa función, provocar calor. Y entre más calor, a veces necesitan mucho calor. Y muchas veces, si nos pasamos, nos podemos quemar o puede quemarse o pueden, ya cuando se queman los alimentos, pues ya no son digeribles, ya no los podemos comer. Bueno, pensamos en un horno de fuego que nos sirven para cocinar. O otras funciones, también para quemar algo o fundir algo, como algunos. Pero bueno, esta historia está fundamentada o está en la palabra de Dios en nuestra Biblia, en el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y en adelante vamos del versículo 1 al 30. Esta es la historia de 3 hebreos y este horno de fuego que servía para algo diferente, os iba a servir algo diferente a lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de un horno. Pero vamos a ver esto. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, el rey Nabucodonosor. Y bueno, en este lugar había personas que hablaban distintas lenguas, eran de distintos lugares, de distinta nación, distinto pueblo. Y estaban ahí. Algunos, como los hebreos o los judíos, como ahora los conocemos, estaban ahí. Los habían llevado como esclavos. Algunos de estos judíos que eran obedientes a Dios, les tuvieron esa cuestión en especial de su fe en Dios, les hizo que les tomaran o se fijaran en ellos para que aprendieran quizá su lengua, quizá los simbolismos de cómo se utilizaban las letras, cómo se utilizaban ciertas palabras. Y bueno, estaban ahí, entonces también formaban parte de este lugar en Babilonia. Bueno, dice que había un rey, Nabucodonosor, que mandó a hacer una estatua de oro. ¿Pero para qué creen que la hizo? Para que le dedicaran reverencia, obediencia, la adoraran como si fuese un dios, o para ellos, para este rey y para quienes todos les había dicho, los que estaban en una posición de gobernadores, de líderes, personas que tenían un cargo importante en esta ciudad, y para él, pues le dijeron, díganle al pueblo que todo aquel debe de postrarse, adorar a la estatua. Pero además de esto, vean, aquí vemos
unos sonidos, unos instrumentos, trompeta. Vamos a ver qué dice. Porque nos habla la Escritura que todos le dijeron al pueblo, estos gobernadores, líderes, le tenían que decir al pueblo que cuando escucharan un sonido de trompeta, de flauta o algún sonido de otro instrumento, puede ser el de alguna guitarra que tuviera cuerdas, cualquier cosa que hiciera sonido musical o instrumento de música, cuando lo escuchara la gente tenía que postrarse, ponerse de rodillas y su cabeza al suelo, levantar tal vez las manos y postrarse hasta el suelo, su cabeza casi pegada al suelo, en señal que adoraban a esa escultura, adoraban al Dios en el que creía este rey. Bueno, mandó a decir que quienes no hicieran esta reverencia o esta obediencia a esta escultura, bueno, ellos tendrían que tener una consecuencia. Vean aquí la imagen. Todos están postrados, pero hay algunos que no. ¿Cuántos vemos ahí? 3 personas. 3 personas que no adoraron a Dios. ¿Saben? Estas personas o estos jóvenes eran judíos, hebreos. El nombre que les habían dado en ese lugar de Babilonia eran Mesac, Cedrat y Abednego. Era el nombre que les dieron, pero sabían que eran hebreos. Pero ellos, siendo judíos, siendo del pueblo de Dios, del Dios que creó los cielos, la tierra, de ese Dios único y verdadero a quienes creían, por eso no hicieron reverencia. Pero la consecuencia al no obedecer al rey y al no adorar a la imagen que ellos creían que era un Dios, la consecuencia era que tenían que ir al horno de fuego. Les dijeron, tienen que hacerlo, pero estos 3 jóvenes o hombres quizá para ese momento no eran, no tenían todos barba, pero vemos que aquí está, tal vez porque en ese tiempo para ellos a lo mejor la barba les había crecido, pero eran unos muchachos, no tan adultos, quizá no tan niños, pero sí tenían una cualidad, quizá como ustedes, como yo, como papá, como mamá, como algunos muy pequeños, como algunos más jóvenes, algunos muy grandes, que creían en Dios, el Dios que creó los cielos, la tierra. Y bueno, entonces estas personas gobernadoras le fueron a decir al rey, estos jóvenes, estos judíos, estos hebreos no quieren postrarse a la estatua que tú has mandado hacer para que adoren al Dios, a tu Dios, oh rey Nabucodonosor. Cuando suenan los instrumentos, se quedan parados y no doblan su rodilla y no se postran poniendo su cabeza al suelo en adoración a tu Dios Nabucodonosor. Les mandó llamar el rey Nabucodonosor y les dijo, ustedes me dicen que no adoran a mi Dios. Les daré una oportunidad. Escuchen el sonido de estos instrumentos y adoren. Y ellos le dijeron, no tenemos que responderte sí o no, porque no lo haremos. El rey les había dicho también, ¿o acaso algún Dios les puede librar si no lo hacen del horno de fuego, donde los echaré si no adoran a lo que yo he mandado hacer como Dios? Ellos contestaron algo hermoso. Dijeron que no lo harían.
Fue entonces que su fe era tal su fe que creían que Dios no iba a dejar que les pasara algo. Vean cómo van siendo empujados. Además, les ataron sus manos, sus pies y los aventaron al horno de fuego. Vean, están en el horno de fuego. Además, fue tal el enojo del rey que dijo: calienten el horno 7 veces para que se consuman por completo. ¿Qué pasa si nosotros, incluso se queman los alimentos porque tanto el fuego y ya se ponen negros, ya no se pueden comer? Si ponemos fuego aquí, se va a hacer cenizas, se va a quemar y se va a hacer cenizas, se va a hacer casi nada. ¿Creían que iba a pasar eso con ellos? Llegó un momento en que el rey logró observar, no entrar al horno de fuego, pero sí observar que pasaba algo extraordinario. Vio que en este lugar se movían personas, que no les estaba haciendo nada el fuego, pero además eran 3 jóvenes, pero había 4. Y se sorprendió y dijo: ¿qué acaso no echaron a 3 personas? ¿Por qué veo 4? Y además uno parece que es alguien, que es Dios que está ahí. Bueno, pues al estar sorprendido que se movían esas 4 personas, les habló: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, vengan, acérquense, porque el Dios Altísimo, que es su Dios, veo que hace que no les pase nada estando dentro del fuego, del horno de fuego. Salieron y el rey se dio cuenta que la estatua no era el Dios como él lo creía, sino que el Dios de los judíos, nuestro Dios que creemos por Cristo Jesús, es ese Dios creador del cielo y de la tierra, el Altísimo, pero que también hacía algo. Ese Dios en quien ellos confiaban, los protegió, los acompañó en ese lugar. No dejó la fe de ellos. Era tal que confiaban que Dios los protegería, que Dios los acompañaría, que Dios estaría con ellos. Nuestro Señor Jesús nos dice que está con nosotros todos los días. Podemos tener miedo, quizá tú tengas miedo de aprender a nadar, te da miedo el agua, o quizá este cuarto de horno de fuego, quizá cuando estás en el cuarto y se apagan las luces, te da miedo que se apaguen por completo y estén en oscuridad. Bueno, cree que nuestro Señor Jesús te acompaña, te va a proteger mientras duerme. Ten esa confianza, esa fe como estos muchachos. Quizá habrá algunos que te acusen porque creas en Dios y se burlen de ti, pero ten la confianza que crees en un Dios que no va a dejar que se avergüence de ti ni que te hagan algo malo. Quizá porque crees en Dios van a provocar molestarte y empujarte. Dios no va a permitir que te hagan daño. Quizá habrá otras circunstancias en las cuales te sientas tan solo, pero Dios te acompaña y te puede librar de cualquier peligro. Va a estar contigo en todo lugar y en todo momento. Nuestra historia fue de estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego,
que está en este capítulo de Daniel, en este libro de Daniel, capítulo 3, de los versos 1 al 30. Lo podemos leer y esta es la historia, que Dios los protegió, los acompañó, los libró y que ellos tuvieron confianza en que Él lo haría. No negaron su fe. Podían pensar que a lo mejor Dios, si no lo haría, Él no dejaría de ser Dios y que su confianza y su fe estaría en ellos, pensando en que Dios es el Todopoderoso y que podía librarlos. Y si no, su fe seguía estando en ellos. Y vean, no dejó que se quemara nada de sus vestiduras, nada de ellos. Así, cuando tenemos fe, no dejemos que las circunstancias hagan que se queme y se haga polvo, se haga cenizas nuestra fe. No, como ellos, no, su fe no se quemó. Ni su fe, ni sus vestidos, ni nada de, ni sus cabellos se les hizo nada del fuego. Cuando nuestra fe es así, podemos estar seguros que Dios nos acompaña, nos protege, nos salva y que nos da muchas bendiciones. Esta ha sido nuestra clase. Espero que les haya gustado y nos vemos después en otra clase de Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús. Niñas, niños, toda la familia que nos esté viendo, muchas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide mucho, que Dios los proteja y les dé toda clase de bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y a decirle, gracias Señor Jesús por esta clase, gracias por tu palabra y gracias porque nos cuidas, nos proteges y te pedimos que así lo hagas. Cuando salimos de casa, cuando vamos regresando a casa, cuando vamos a cualquier lugar. Gracias porque nos libras de toda circunstancia y nos bendices. Señor, yo te pido por todos y cada uno de los niños, de las niñas, por toda la familia que nos esté viendo, por quienes nos estén viendo. Tu bendición sea, tu cuidado, tu guarda, tu bendición sea en sus vidas. En Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, me despido y les doy las gracias y nos vemos. Dios les bendiga. Adiós.